Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, Mónica, Hola, ¿cómo buenas están? tardes. María, Verónica, Hola, Valentina. buenas tardes a todos. Bueno, Buenas. María tengo varias, así que María es en general. Bien, chicas, primero que nada, bueno, pedirle disculpas por la semana pasada. Tuve un inconveniente personal con mi abuela, así que tuve que viajar de inmediato. Pero antes que arranquemos, les digo que el lunes 18, a las 10 de la mañana voy a recuperar la clase anterior, la que no puede dar. La que se pueda unir, perfecto, bienvenida sea, y si no, saben que la clase igual va a quedar grabada para que ustedes la vean cuando tengan tiempo. Otra cosa, recuerden que la semana que viene va a ser la última semana de clase, después comenzamos con el receso escolar y nos vamos a ver en febrero. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Bien. Bueno, denme un segundito. Ahí está. No sé qué había tocado. Bien. Seguimos con nociones generales de psicopatología. ¿Se acuerdan que ahí habíamos quedado? Lunes, ¿qué fecha? Lunes 18. Este lunes que entra a las 10 de la mañana vamos a recuperar la clase de la semana pasada que no pude dar. ¿Bien? Bueno, entonces ahora sí, seguimos. De nada. Historia de la psicopatología. ¿Sí? Primero, antes que nada, lo que es el concepto de lo que es enfermo mental, sabemos que ha ido cambiando con el tiempo con respecto a lo que son tendencias culturales, religiosas, científicas, fisiológicas. Moni, ¿querías decirme algo? Apreté mal un botón, profe. Pido No hay disculpas. no hay problema. Entonces, como le decía, ha ido cambiando y obviamente también cambió según la época. Bien, en lo que es la época, digamos, más pretérica, se atribuye el origen de las enfermedades mentales a un origen algo más sobrenatural. Bien, lo que es la cultura hebrea advertía que, por ejemplo, la violación de los mandamientos era castigada por Dios. Y ese castigo lo concebían con respecto a la ceguera o a la locura. ¿Sí? Después tenemos los hechiceros, los sacerdotes, tanto chinos, hebreos, griegos o egipcios. ¿Ellos qué hacían? Realizaban exorcismos. ¿Con fines de qué? De tratar de expulsar ese espíritu maligno que se había introducido dentro del hombre. ¿Bien? Más adelante ya nos vamos con Hipócrates, que él fue el primero en señalar, digamos, este origen a un origen orgánico de todo lo que son las enfermedades mentales. Bien, y él realizó una cierta clasificación de lo que son los temperamentos. Él decía que había temperamentos coléricos, que había temperamentos melancólicos, ¿sí? Que había temperamentos sanguíneos y que había temperamentos flemáticos. ¿Sí? Que todo eso indicaba la orientación emocional que predominaba en el hombre. Bien, y él propuso 3 categorías de trastornos mentales. Uno era la melancolía, ¿sí? Otro era la manía y el otro era la frenitis. La frenitis es en sí una inflamación del cerebro que provoca delirios y provoca también una aguda fiebre. ¿Sí? Para el que no lo sepa por ahí, que es una palabra nueva. ¿Sí? Luego tenemos a Sorano de Feso, que él implicó
la clasificación hipocrática, ¿sí? Y él incluyó, además de todo, la histeria, ¿sí? Y él decía que la histeria era exclusivamente de las mujeres, ¿sí? Y que estaba todo relacionado con ciertos trastornos uterinos. ¿Bien? Y además de la histeria en las mujeres, él incluyó la hipocondria, ¿sí? Luego tenemos a Platón, que Platón clasificó a lo que es la locura en ritual, poética, erótica y, me faltaba una, profética. ¿Bien? Bien. Luego tenemos a Esclapides de Betinia, que fue uno de los primeros en hacer esta distinción entre lo que son los delirios, entre lo que son las alucinaciones, entre lo que son las ilusiones. ¿Bien? Luego tenemos la época romana, que acá entra ¿quién? Galeno, que él empleó ya lo que es el término temperamento. ¿Sí? Ese término temperamento, él lo utilizaba para referirse a lo frío, a lo caliente, a lo seco y a lo húmedo. ¿Sí? Y dividió también lo que son las causas de los trastornos psíquicos en orgánicos. Bien, una era orgánico, que eran lesiones en la cabeza y cambios menstruales, y la otra era en mentales, ¿sí? Donde estaba todo lo que es la parte amorosa, los temores. Bien, luego en la Edad Media se vio todo esto influenciado mucho por lo que es la religión. Bien, y acá hay dos periodos en la Edad Media influenciada por la religión. El primero, que se inicia en el siglo V, donde el enfermo mental era considerado una víctima del diablo. ¿Sí? Y el otro periodo es a partir del siglo XIII, donde ya el enfermo mental se considera culpable de sus propias afecciones, que era como un castigo divino, ¿sí? Ante esa vida de pecado, ¿sí? O de alianza también con lo que es el demonio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en esa época se creía mucho que la gente hacía pactos con el demonio para obtener poderes sobrenaturales. Bien, luego bajo lo que es el imperio, tenemos a Alberto Magno y a Tomás de Aquino, que ellos tuvieron una noción un poco más en común, de que el alma en realidad no se podía enfermar. ¿Sí? Entonces la locura era un trastorno ya de base orgánica. Bien, luego tenemos a otro autor que es Proudhon, que él proponía que esas causas eran psicológicas y eran sociales. Y esos trastornos mentales pasaban más por causas psicológicas y causas sociales. ¿Bien? Perdón, voy a cerrar la ventana. Molesta el sol. Un segundito. Ahí. Bien. Luego tenemos ya a finales de lo que es el siglo XVIII, ¿sí? El siglo XVIII, y lo que son ya los principios del siglo XIX, donde tenemos a Pinel, que Pinel fue considerado el padre de lo que es la psiquiatría moderna. Bien, y él clasificó también todos estos trastornos psíquicos. ¿En qué los clasificó? En lo que es manía, en lo que es melancolía, en lo que es demencia y en lo que es idiocia.
idiocia es un trastorno que está caracterizado por una deficiencia de las facultades mentales, ¿sí? Perdón. De las facultades mentales, de las facultades congénitas o adquiridas, que todo esto se adquiere a las primeras edades de vida, digamos. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Entonces, Pinel entendía a lo que era la enfermedad mental como un resultado de alteraciones anatómicas del cerebro. ¿Sí? Luego tenemos en Alemania a Grinsecker, que él propuso que las enfermedades mentales son ¿qué? Disfunciones del cerebro, y también mencionó que podían ser somáticas, ¿sí? Por ciertos problemas psíquicos. ¿Bien? Luego tenemos a Morel, que él formuló lo que es la teoría de la degeneración, donde él explica que las enfermedades mentales surgían de una degeneración genética, ¿sí? Y dichos trastornos significaban una etapa final de un proceso de deterioro mental. Bien, luego con el tiempo también propuso que lo que son las drogas, lo que es el alcohol, también podían ser factores determinantes para estos problemas o enfermedades mentales. ¿Bien? Bien. Luego tenemos a Kleist, quien él ya defendía que lo que son los trastornos mentales, o los síntomas de los trastornos mentales, mejor dicho, son ocasionados por cierta disfuncionalidad en lo que son las zonas cerebrales. ¿Sí? Por otro lado tenemos a Jacobs, que cree que esos determinantes, ¿sí?, son desorganizaciones de una estructura psíquica, ¿sí?, o de irregularidades en lo que es el desarrollo o la formación de esas estructuras psíquicas. ¿Bien? Luego, ya entrando en lo que es el siglo XX, tenemos a Karapelin, creo que se nombra así, que es, él ya reconoció a algunos trastornos, como es la neurosis, ¿sí? Y que esa neurosis tenía ya un origen psicógeno, ¿sí? Luego tenemos a Meyer, que propuso que la enfermedad mental es consecuencia de la relación total del individuo con sus experiencias sociales, con sus experiencias psicológicas, con sus experiencias somáticas. ¿Bien? Luego pasamos a Bunke, que dijo que ciertos trastornos psíquicos, como era la neurosis o como eran las psicopatías, no se adaptarían a lo que es el término de enfermedad, ¿sí?, a la clasificación de enfermedad. Y Freud, creía que un trastorno surgía por conflictos, ¿sí? Conflictos entre el ello, el yo y el superyo. Bien, y luego tenemos a la psicología de Gestalt, ¿sí?, que ellos ya entienden a lo que son las patologías mentales como una falta de ajuste con el medio, ¿sí? Y él afirma que las causas son alteraciones en los procesos psíquicos, ¿sí?, en el comportamiento. Bien, entonces cuando la persona tiene todas estas percepciones que son distorsionadas, la conducta también va a ser desaprobada o va a ser desadaptada. Bien, con respecto a ¿qué es la psicopatología en sí? La psicopatología en sí es una área de la salud
que se dedica al estudiar los trastornos o los síntomas psicológicos con origen biológico. ¿Sí? También se usa este término para referirse a un síntoma de origen psicológico. ¿Sí? La psicología estudia también que cambios en el comportamiento del individuo. Bien, que esos cambios en el comportamiento del individuo pueden señalar estados mentales, que no van a ser considerados obviamente saludables. Bien, entonces, lo que es el término psicopatología proviene en sí del griego. ¿Sí? Espiche, que significa razón o alma, ¿sí? Patos con T-H-O-S, que significa padecimiento, y lagos, que significa razonamiento. Bien, la psicopatología entonces como área de estudio requiere de la intervención de diferentes especialistas. Los psiquiatras, por ejemplo, los psiquiatras se encargan de ¿qué? De identificar aquellos cambios que podían ser considerados un síntoma o un trastorno. ¿Sí? Por otro lado, tenemos los especialistas, por ejemplo, en neurociencia, que ellos ya estudian lo que son los procesos químicos que originan esos trastornos mentales o esos trastornos psicológicos. Bien, y todo eso obviamente puede contribuir a ¿qué? A diversas creaciones de nuevos o mejorados medicamentos. ¿Sí? O también puede derivar en ¿qué? En una nueva perspectiva sobre el funcionamiento del cerebro humano. ¿Sí? Entonces, la psicología, o los psicólogos, mejor dicho, no la psicología, los psicólogos se encargan de ¿qué? De dar respuestas, ¿sí? Dar respuestas a esos procesos mentales, ¿sí? Que subyacen obviamente de un trastorno. ¿Y de qué manera? Obviamente pueden ser abordados esos trastornos. ¿Sí? Esos trastornos pueden ser abordados de diversas corrientes. Psicoterapia, psicoanálisis, terapia conductista, entre otras. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Entramos entonces en lo que es la clasificación. ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, lo que es la medicina en sí se va a basar en lo que es el reconocimiento de entidades nosológicas. La nosología, o nosología, mejor dicho, es la parte de ¿qué? De la patología, ¿sí? Que trata acerca de la clasificación de las enfermedades o el ordenamiento de las enfermedades. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ustedes, en lo que es la clasificación nosológica moderna del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación de Psiquiatría Americana, ¿sí? Ustedes tienen en el PDF un cuadro. Dentro de ese cuadro van a ver que hay categorías, ¿sí? Como es, por ejemplo, la primera categoría de trastornos que suelen diagnosticarse en la infancia, en la niñez o en la adolescencia, y dentro de ellos tienen ejemplos, ¿sí? Lo que vamos a nosotros desglosar de ahora, y seguramente la clase próxima también, son todos esos ejemplos, ¿sí? Me van a preguntar seguramente, profe, ¿esto está en el PDF? No, no está en el PDF. No lo van a encontrar en el PDF lo que vamos a ver ahora, que son clasificaciones nosológicas modernas y cada una de sus enfermedades. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar
con los trastornos que suelen diagnosticarse en la infancia, niñez y adolescencia, como es la discapacidad intelectual. Bien, la discapacidad intelectual es un funcionamiento intelectual, ¿sí? Situado significativamente por debajo del promedio, ¿sí? Que está presente siempre desde su nacimiento o desde lo que es la primera infancia. Y va a causar, ¿qué? Limitaciones para llevar a cabo las actividades normales de la vida diaria, ¿sí? La discapacidad intelectual también lo pueden encontrar como retraso mental, retardado mental. Bien, lo que es la discapacidad intelectual puede ser genética o puede ser consecuencia de un trastorno, que ese trastorno va a perjudicar lo que es el desarrollo cerebral, ¿sí? La mayoría de los niños con discapacidad intelectual no desarrollan síntomas evidentes hasta que el niño alcance la edad preescolar, ¿sí? Y el diagnóstico más que nada se basa en ¿qué? En los resultados de pruebas, ¿sí? Bien, obviamente estos niños van a necesitar del apoyo por parte de especialistas, ¿sí? Terapia, la educación especial otras veces. Todo esto ayuda a los niños para que logren un mayor nivel de funcionamiento, ¿sí? O el mayor nivel de funcionamiento posible. Bien, lo que es la discapacidad intelectual, perdón, es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Anteriormente, como les dije, se utilizaba lo que era el término retraso mental, ¿sí? Pero, ¿qué sucedió? Con el tiempo fue adquiriendo un estigma social indeseable. Bien, por eso los profesionales de la salud lo han reemplazado por este término de discapacidad intelectual, ¿sí? También lo pueden encontrar con la abreviación DI. Bien, ¿qué es un trastorno médico específico? ¿Sí? Como es la neumonía, como es la faringitis. Bien, y no es un trastorno de salud mental. ¿Sí? Las personas afectadas en sí tienen un funcionamiento intelectual significativamente bajo, ¿sí? Lo que llega a ser suficientemente grave para ¿qué? Para limitar esas capacidades de afrontar, ¿sí? Algunas actividades de su vida diaria. De esa manera, obviamente, van a requerir de ayuda permanente. Bien, y esas habilidades adaptativas las podemos clasificar en varias áreas. Bien, en lo que es el área, por ejemplo, conceptual, ¿sí? Que es la competencia de lectura, de memoria, de escritura, de matemáticas. Tenemos la otra área que es el área social, ¿sí? Que son las habilidades interpersonales, ¿sí? Que es la comunicación funcional, los sentimientos hacia los demás, el juicio. Bien, y por otro lado tenemos la área práctica, que ya hablamos de lo que es el cuidado personal, ¿sí? La organización para tareas como la escuela, en personas adultas mayores, adultas el trabajo, ¿sí? Administración del dinero, de la salud, de la seguridad. Bien, las personas entonces que padecen discapacidad intelectual presentan diferentes grados de deterioro, ¿sí? Que puede ir de lo más leve a los más profundos. Bien, hasta ahí vamos.
Silvia. Profe, buenas tardes. No Sí. me quedó claro algo. El discapacidad intelectual, entonces, ¿no se le llama discapacidad? ¿No es una discapacidad? No se considera un trastorno de salud mental. ¿Sí? Es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, no es una discapacidad. Es una discapacidad. Entonces, ¿usted a qué se le llama? Usted dijo algo como... Yo dije que no se lo considera, según el manual de diagnóstico, un trastorno de salud mental, sino que es un trastorno del neurodesarrollo del niño. Ok. ¿Y eso abarca también para adultos? Sí, sí. Estamos hablando de lo que es niños, niñas y adolescentes, porque lo que es la discapacidad intelectual comienza desde el nacimiento, la primera infancia, pero dura toda la vida. Ok. ¿Se entendió? Sí, claro. No está dentro de lo que son los trastornos mentales, sino de lo que son los trastornos del neurodesarrollo. ¿Bien? Bien, entonces, si nos basamos en lo que es la puntuación obtenida en las pruebas de coeficiente intelectual, ¿sí? Según la ciencia, tenemos cerca de un 3% de la población que presenta una discapacidad intelectual. Esta discapacidad intelectual va a ser si la persona, a través de estas pruebas, tiene un coeficiente intelectual inferior al 70. ¿Bien? ¿Hasta ahí? Bien, ¿cuáles son las causas de la discapacidad intelectual? Valentina. ¿Valentina? Ah, bien, perdón. Sí, vamos a ver lo que es discapacidad, lo que es trastorno. Trastorno vimos al principio cuando vimos lo que era signos, síntomas y trastornos, y discapacidad lo tenemos más abajo. ¿Esa era tu pregunta? Bien. Bien, entonces sigo. Con lo que son las causas de la discapacidad intelectual, ¿sí? Su origen puede ser bastante amplio, ¿bien? Porque varía según las circunstancias médicas, según las circunstancias ambientales, ¿sí? Sabemos que hay algunas enfermedades que son genéticas, ¿bien? Y algunas enfermedades también están presentes antes o en el momento de la concepción, ¿sí? Sabemos que otras se producen durante el embarazo, durante el parto, durante el nacimiento, ¿bien? Y el factor común de esta es que algo afecta el crecimiento y el desarrollo del cerebro, ¿sí? Con los últimos avances que hubo en lo que es genética, ¿sí? En especial en lo que son las técnicas de análisis de los cromosomas, ¿sí? No se pudo identificar una causa específica de lo que es la discapacidad intelectual. Bien, pero algunas causas pueden ocurrir antes de la concepción o durante la concepción, ¿sí? Uno son los trastornos hereditarios, ¿bien? Otros son las anomalías cromosómicas, como es el síndrome de Down, por ejemplo. Después tenemos otras que se pueden producir durante el embarazo, que es, por ejemplo, un déficit grave de la nutrición materna,
¿sí? Sustancias tóxicas, alcohol, ¿sí? Uso de fármacos. Bien. También puede influenciar en esto durante el embarazo infecciones por virus, ¿sí? Más que nada por lo que son los virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? El virus, por ejemplo, del el herpes simple, la toxoplasmosis, ¿sí? La rubiola, el Zika, por ejemplo. Bien. Hay otras causas que pueden producirse durante el nacimiento, como es, por ejemplo, la hipoxia, o sea, la falta de oxígeno, ¿sí? Bien, o que el niño nazca con una prematuridad muy extrema, ¿sí? Y tenemos otras causas, como habíamos dicho, que pueden producirse después del nacimiento, ¿sí? Como es la meningitis, la encefalitis, ¿sí? Algún tipo de traumatismo craneal grave, el déficit de nutrición del niño, ¿sí? Tumores cerebrales, el tratamiento también a estos tumores cerebrales, ¿bien? Y algo que también puede producirse después del nacimiento es el abandono. Hablamos de lo que es el abandono emocional grave o el maltrato psicológico, tanto físico o verbal. Bien, dentro de lo que son los síntomas de la discapacidad intelectual, ¿sí? Puede presentar algunas anomalías que pueden ser evidentes al nacer o al poco tiempo. ¿Sí? Esas anomalías pueden ser físicas o pueden ser neurológicas. Bien, el tamaño de la cabeza, por ejemplo, muy grande o muy pequeño, malformaciones en las manos, en los pies. Bien. Y otras veces los niños y niñas, tienen, digamos, un aspecto normal, pero presentan, digamos, otros signos de enfermedad, como pueden ser convulsiones, ¿sí? Vómitos, trastorno de alimentación, ¿sí? Puede ser olores anómalos de la orina. Bien, durante el primer año de vida, muchos niños que padecen discapacidad intelectual más grave tienen lo que es un desarrollo motor más tardío, ¿sí? Por ejemplo, son mucho más lentos para sentarse, para levantarse, para rodar en sí mismo, ¿bien? Más allá de esto, la mayoría de los niños con DI, discapacidad intelectual, no presentan síntomas, ¿sí? Que esos síntomas se van a agudizar un poco más en lo que es el periodo escolar, ¿bien? Los, digamos, síntomas que se manifiestan a edades tempranas son los más gravemente afectados. Bien, por lo general, por ejemplo, los primeros problemas que notan los padres, bien, es en el desarrollo del lenguaje. ¿Sí? Son lentos para usar palabras, para unir palabras o para hablar por ahí con frases completas. Bien, y muchas veces ese desarrollo va de la mano con el desarrollo social, que a veces es lento debido a que a ese deterioro cognitivo, ¿bien? Y a las deficiencias del lenguaje. Bien, los niños entonces con discapacidad intelectual también pueden ser lentos a
aprender a vestirse, alimentarse por sí mismo, ¿sí? Y muchas veces los padres no consideran esta posibilidad de una deficiencia cognitiva hasta que el niño está en la escuela, ¿sí? En un centro preescolar. Y es ahí donde se demuestra una incapacidad para mantener las expectativas normales para su edad. ¿Bien? Bien. Silvia. Profesora, a mí me gustaría que usted hablara un poquito acerca del tema del autismo. Sí, Acá más adelante, todavía falta, Silvia. perfecto, como está hablando acerca del neurodesarrollo, pensé que por ahí. No te me adelantes. Estamos con la clasificación nosológica del manual de diagnóstico. No te me vayas, Silvia. Ya vamos a llegar. Ok, disculpe. Bien. Otra cosa. Estos niños son más propensos que otros a tener problemas de comportamiento. Por ejemplo, a tener problemas como son las rabietas, las crisis explosivas, ¿sí? Comportamientos también otras veces agresivos, ¿bien? O autolesivos, ¿sí? Los niños ya, digamos, mayores, suelen ser, digamos, ingenuos, incrédulos para su edad, ¿sí? Y son fácilmente víctimas de otros que se aprovechan. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Y por otro lado, que también se los quiero decir, es que entre el 20 y el 35% también de las personas con DI presentan algunos trastornos de salud mental, ¿sí? Como es la ansiedad, como es la depresión. Bien, especialmente sucede con los niños que son conscientes de ser distintos de sus compañeros, o los niños que son acosados, maltratados debido a esta discapacidad que tienen. ¿Sí? Con respecto a lo que es el diagnóstico, se los nombro un poco para que sepan qué se hace. Se hacen detecciones prenatal, ¿sí? Se hacen otras pruebas que se llaman pruebas de cribado del desarrollo, ¿sí? Se hacen pruebas formales intelectuales, pruebas formales de habilidades, ¿sí? Se hacen pruebas de diagnóstico por imagen y se puede hacer también lo que son pruebas genéticas y pruebas de laboratorio. ¿Bien? Bien. Entonces, cuando los médicos, ¿qué sucede? Cuando los médicos sospechan de una discapacidad intelectual, ¿sí? Los niños van a ser evaluados por equipos de profesionales. ¿Sí? Muchas veces también se le incluye que intervenciones tempranas o personales escolares, ¿sí? Se incluye médico de atención primaria, neurólogo, pediatra, pediatra del desarrollo, psicólogo, ¿sí? Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, educador especial, trabajador social, enfermeros, acompañantes. ¿Bien? Entonces, cuando existe, digamos, una sospecha de esta discapacidad intelectual, todos estos profesionales van a evaluar al niño, ¿sí? Mediante pruebas de funcionamiento intelectual y, obviamente, búsqueda de la causa, ¿sí? Aunque esa causa de deficiencia intelectual de el niño sea irreversible, ¿sí? La identificación de un trastorno causante permite que predecir el futuro, ¿sí? La futura evolución del niño.
y quizás evitar otras pérdidas de habilidades. ¿Bien? Bien, todas estas pruebas formales, intelectuales y de habilidades consta de 3 partes. Primeramente, la entrevista de los padres o con los padres. La segunda parte es la observación del niño. ¿Sí? Y la tercera parte ya son los cuestionarios en los que se compara el rendimiento del niño con el obtenido con muchos otros niños de su misma edad. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿Seguimos? Bien. Dentro de los trastornos que suelen diagnosticarse en la infancia, en la niñez o la adolescencia, tenemos se me fue la palabra. ¿O cuál seguía? Perdón. Con el trastorno del espectro autista. Ahí vamos. Ya se me habían volado los patitos. Perdón. Que es una afección neurológica. Es una afección también de desarrollo, ¿sí? Que comienza en la niñez y dura toda la vida, ¿sí? Afecta a cómo una persona se comporta, cómo interactúa con otros, cómo se comunica, cómo aprende, ¿sí? Este trastorno incluye lo que se conocía como síndrome de Asperger también y lo que es el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, ¿sí? Bien, se lo llama entonces trastorno del espectro porque diferentes personas con TEA pueden tener una gran variedad de síntomas distintos. Bien, estas pueden tener problemas para hablar con uno, por ejemplo, sí es posible que no nos miren a los ojos cuando le hablamos, ¿sí? Además pueden tener intereses limitados, ¿sí? Pueden tener comportamientos repetitivos, ¿bien? Es posible también que pase mucho tiempo ordenando cosas, ¿sí? O repitiendo una frase, por ejemplo, una y otra vez. ¿Bien? Durante lo que son los chequeos regulares, es el doctor quien debería examinar el desarrollo del niño. ¿Sí? Si existiera algún síntoma, el niño va a tener que ser evaluado completo y obviamente exhaustivamente. ¿Bien? Bien. Obviamente también va a incluir un equipo especializado que cada uno va a realizar varios exámenes y varias evaluaciones, ¿sí? En sí, no se conocen las causas del trastorno del espectro autista. Las investigaciones que sugieren que tanto los genes como los factores ambientales son los que juegan un rol bastante importante. Bien, actualmente no existe, digamos, un tratamiento estándar, ¿sí? Hay muchas maneras de maximizar la capacidad del niño para crecer, para aprender nuevas habilidades. Y cuanto antes se comience, mayores son las probabilidades de tener un efecto más positivo en lo que son los síntomas y en lo que son las aptitudes. ¿Sí? En lo que son estos tratamientos se incluye ¿qué? La terapia de comportamiento, terapia de comunicación, desarrollo de habilidades
y en algunos casos medicamentos para controlar los síntomas. ¿Bien? Como dijimos anteriormente, los síntomas de una persona con autismo pueden ser muy diferentes de otras personas que también padecen autismo. ¿Sí? Los profesionales de la salud consideran al autismo como un trastorno de espectro, ¿sí? Lo que quiere decir que hay diversas características similares en personas diferentes que tienen este trastorno. ¿Sí? Una persona, por ejemplo, con autismo puede tener síntomas leves, ¿sí? Mientras que otra persona con autismo puede tener síntomas más graves, pero ambas tienen trastorno del espectro autista, ¿sí? Además, o a pesar de esa variedad de posibilidades de síntomas o posibles síntomas, hay ciertas acciones y hay ciertas conductas comunes en personas que pueden indicar que el niño, digamos, se encuentra dentro del espectro autista. ¿Sí? Entonces, los padres, los cuidadores, deben observar estas señales de advertencia. ¿Sí? Y si se encuentra con alguna de estas señales de advertencia, lo recomendable es hablar con el profesional de salud del niño sobre este tema y realizar, obviamente, las evaluaciones necesarias para determinar si lo padece o no. En general, hablo en general, lo que son los síntomas y lo que son los síntomas se relacionan con ¿qué? Con la comunicación, la interacción con otras personas, ¿sí? Las rutinas o las conductas repetitivas, que también las llamamos conductas estereotipadas. ¿Bien? Bien, hasta ahí vamos. Bien, dentro de estas señales de advertencia, que yo les conté que los médicos las llamaban así, que los padres deben estar atentos, tenemos las señales de advertencia de la comunicación, ¿sí? Una de las señales es que no responda su nombre a los 12 meses de edad. Bien, que no pueda explicar lo que desee, que no siga instrucciones, ¿sí? Que a veces parece que oye, pero a veces no, ¿sí? Que, por ejemplo, no, no sé cómo decir la palabra, cuando uno le dice a Dios que nos salude con la mano, por ejemplo, ¿sí? O si suele decir pocas palabras o balbucea o directamente no emite ningún tipo de comunicación. ¿Bien? También tenemos señales de advertencia con respecto a la conducta social. ¿Sí? ¿A qué hace referencia esto? Cuando uno le sonríe al niño y él no sonríe, cuando hace poco contacto visual, ¿sí? Cuando el niño parecería como que prefiere jugar solo, ¿sí? O cuando solamente el niño toma cosas para él mismo. Cuando los niños son muy independientes para su edad, ¿sí? O como lo llamamos por ahí nosotros, cuando parece estar en su propio mundo. Cuando parece no prestarle atención a la gente, no se interesa por los demás niños. ¿Bien? Cuando, por ejemplo, más o menos a los 14 meses de edad no señala
objetos que son interesantes para él. Y cuando no trata, digamos, de llamar la atención de los padres. ¿Sí? Y otras señales son estas conductas que dijimos estereotipadas. ¿Sí? Cuando el niño se queda estancado, lo vamos a poner entre comillas, haciendo una misma cosa, ¿sí? Y otra vez, y no puede pasar a hacer otra cosa más. Cuando muestra señales inusuales a los juguetes, a los objetos, a las rutinas, ¿sí? Cuando pasa mucho tiempo poniendo cosas en filas o en un orden determinado, ¿sí? Y hay otras conductas generales que es cuando no pueda simular o hacer de cuenta, que eso más o menos se da a los 18 meses de edad, cuando tienen patrones de movimientos extraños, cuando el niño no sabe jugar con juguetes, ¿sí? O cuando el niño hace cosas antes en comparación con otros niños. Y algo muy evidente es el caminar en puntita de pie. ¿Sí? Cuando no le gusta, por ejemplo, treparse a las cosas o subir la escalera, que están en esa edad que se las mandan, como decimos nosotros, ¿sí? O cuando el niño no imita esas caras tontas que le ponemos los padres muchas veces, ¿sí? Cuando parece que ese niño está mirando al vacío, o cuando ese niño está deambulando sin sentido. ¿Sí? Otras conductas son, por ejemplo, cuando hace esas rabietas violentas, intensivas, ¿sí? Cuando es demasiado activo, poco cooperador, ¿sí? Cuando parece también tener demasiada sensibilidad al ruido, ¿sí? O cuando, viste que a los bebés o a los niños pequeños solemos ponerlos en las rodillas y rebotar. Muchas veces tampoco le gusta eso, no le gusta amacarse. ¿Sí? ¿Bien? Bien, chicas, la próxima clase, que ya, o sea, el lunes, porque nos vamos a ver el lunes, perdón, vamos a seguir con lo que es la clasificación nosológica moderna. Son muchos los trastornos mentales asociados o los trastornos del neurodesarrollo que entran dentro de esta clasificación nosológica, que les puedo decir que no sé si lo vamos a terminar la clase que viene, lo más probable es que lo terminemos recién el próximo jueves, ¿sí? Pero seguimos con esta clasificación el lunes, que va a ser el día que recupero la clase anterior que no pude dar, ¿sí? Vamos a seguir con lo que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Creo que no tengo el cuadrito acá, pero lo estoy buscando. Denme un segundo. Acá quiero entrar al campus para que ustedes sepan o mostrarles en lo que me estoy basando. Denme un segundo. ¿Dónde estoy? Acá. Quiero compartirle pantalla antes de que nos retiremos. ¿A dónde está acá? Para que ustedes sepan dónde está el cuadrito del que yo estoy hablando.
Ahí les estoy compartiendo pantalla, un segundito. Bien, en este PDF que dice Nociones Generales de Psicopatología y Psicofarmacología, debajo, por ejemplo, más abajo, nos vamos, tenemos este cuadrito, ¿sí? Que es categorías diagnósticas. Bien, el día de hoy empezamos con trastornos que suelen diagnosticarse en la infancia, en la niñez y adolescencia, y vimos retraso mental o discapacidad intelectual, ¿sí? Y vimos autismo, ¿sí? Vamos a seguir con los demás, la clase que viene, trastornos por déficit de atención, hiperactividad, problemas de aprendizaje, y así con cada uno de ellos. Bien, para que sepan dónde voy y que lo que estamos viendo en esta clase no está en el PDF. ¿Sí? Es como un material extra que a mí me gusta dar, así podemos ir más o menos interiorizándonos en cada uno de estos trastornos o déficit y discapacidad. Sí, lo pueden encontrar en el PDF. Eso, ¿se acuerdan que yo les dije que era mucho? Que es el manual de diagnóstico. ¿Sí? Que lo encuentran en el módulo, no me acuerdo si era en el módulo número 2, me parece, o 3. Un segundo, me estoy fijando. Donde lo pueden encontrar a cada una de estas patologías. No, en el módulo número 4 dice Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Ahí tienen desarrollado cada uno de lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Alguna pregunta antes que nos retiremos? Profesora, una consulta. Del examen número 3, no pude dar el examen porque tuve problemas familiares. Entonces, ¿va a haber opción para poder recuperarla? ¿O ya no? ¿Cómo sería? Ay, no sé, Silvia, lo voy a pensar. Ay, profe, para tener una feliz Navidad. No, sí, van a poder recuperar en enero las vacaciones. Quédense tranquilas que les voy a habilitar de nuevo, pero igual lo voy a pensar porque todavía tengo como 2 semanas para pensarlo. Ay, profe, no sea malita. No, no soy malita. No. Sí, se los vuelvo a habilitar en enero. Quédense tranquilas por eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Nos vemos entonces, la que puede, el lunes. Y si no, acuérdense que esa clase igual va a quedar grabada, ¿sí? Les mando un saludo a cada uno de ustedes. Que tengan una hermosa semana y bueno, y un fin de semana también. Chao, chao. Cuídese mucho, profe, nos vemos. Igual a usted. Gracias.